saludamos a las personas que nos visitan a través de las redes sociales. Mi nombre es Gustavo Aguilar, por la misericordia del Señor, el pastor de la iglesia Casa del Pan. Quiero pedirle que abra la palabra, por favor, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, y vamos a ir al versículo 13. Nos recordaba antes mi hermano Mauricio lo que hemos estado escuchando en las semanas anteriores. Semanas atrás, Mauricio Rivera nos estuvo predicando un poco acerca de la promesa de un corazón nuevo. Y luego, 8 días después, Federico nos predicó acerca de la voz de Dios. Dos temas muy importantes porque verdaderamente nos ayudan a nosotros a conocer al Dios Todopoderoso y a darnos cuenta que es más que palabras, es más que un libro, es más que algo que uno hace. Dios es vivo, Dios quiere relacionarse con nosotros, quiere tener interacción con cada uno de nosotros. Y hoy, siguiendo los temas que mis hermanos desarrollaron en estas 2 semanas, yo voy a hablar un poco acerca de la palabra de Dios. El tema que voy a estar desarrollando, vamos a estudiar en este día, es cómo se comunica Dios, la palabra de Dios, ¿cierto? Nos hablaron de la voz de Dios, nos hablaron de la importancia de renovar el corazón, y hoy vamos a ver un poco cuáles son las diferentes formas de la palabra de Dios. En la Biblia se nos enseña esto muchas veces, lo leemos así literal, la palabra de Dios, y en realidad esa frase pues tiene varios significados. No es solamente una cosa. Cuando hablamos de la palabra se refiere a varios aspectos y es útil que nosotros podamos distinguirlos para que cuando lo leamos sepamos exactamente a qué se refiere la Biblia. Entonces vamos a ver un poco de esto. El título de este mensaje es Más que letras, la palabra de Dios. Amén. Entonces, la primer forma de la palabra que nosotros vemos en las Escrituras, que vamos a estar viendo en este día, es Jesucristo. Es decir, cuando la palabra de Dios se refiere a la palabra, apunta en ocasiones, según el texto que estemos leyendo, a Jesús como tal. Entonces vemos en Apocalipsis capítulo 19, 13, lo siguiente, dice: está vestido con un manto teñido en sangre, y su nombre es, repita conmigo, el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Hay versiones que dicen la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos las Escrituras, hay ocasiones en las cuales vamos a leer esto y a lo que está apuntando aquí es a Jesús propiamente, ¿cierto? Nos habla también Juan en el capítulo 1 y dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. De nuevo, hay versiones que nos dicen la palabra de Dios. Nosotros como creyentes en la iglesia, de manera intercambiable hablamos de la palabra de Dios, la palabra dice, y la palabra tal cosa, pero nos vamos a dar cuenta que hay un acercamiento no monolítico, de diferentes formas a este mismo concepto, la palabra. En este caso se refiere a Jesús, Jesús como el Verbo, Jesús como la palabra, que desde el principio de las edades estaba en esta tierra, pero que se encarnó. Se colocó en un cuerpo de hombre para venir a esta tierra. Entonces eso nos da a nosotros un referente. Y es que Jesús es la manifestación de Dios, sí, claro, pero como un hombre entre nosotros. ¿Y por qué eso es útil para nosotros saberlo? Porque Jesús, parte de su encarnación, cuando Él hace esto, Él viene a decirnos que Él entiende nuestra humanidad, que Él sabe que nosotros somos tentados. Dice la palabra que Él fue tentado en todo y que Él puede socorrernos también. Y qué maravilloso tener ese entendimiento de Dios, que no está ya sentado en un trono lejano con una barba blanca, sino que Él vino y habitó entre nosotros, ¿cierto? Nos da el ejemplo misionero por excelencia. Él vino y se colocó en medio del pueblo. ¿Quién le da la gloria al Señor? Podemos ver un ejemplo de amor, un ejemplo de no quedarse simplemente en una posición cómoda, sino de salirse de su lugar e ir a hacer lo que Dios nos ha mandado. Pégale un codazo al que está al lado, suavecito, ¿verdad? El amor de Cristo, y dígale: Dios nos llama a incomodarnos un poquito. Amén. Hay que incomodarse para servirle al Señor. Vea, hermano, sentado el domingo todo el día viendo Netflix en la casa es difícil servirle a Dios. Usted me puede decir: pastor, pero es que yo ahí pongo los reels con versículos bíblicos, yo ahí mando mensajes por WhatsApp, pero no necesariamente. Es incomodarse para servirle al Señor. Ahí es donde usted dice: perdónenme todos, pero no acepto, ¿cierto? Hay que incomodarse, hay que ir afuera a servirle al Señor. ¿Quién dice amén?
Ese uso como tal no es frecuente en la Biblia, es decir, la palabra de Dios como Jesús, pero está ahí y es de los más importantes. Enfatiza la revelación del Señor. El Señor se ha revelado de diferentes formas. Se ha revelado a través de la humanidad, se ha revelado a través de la creación, se revela, vamos a ver más adelante, a través de sueños o visiones, pero en Jesús es la revelación por excelencia de Dios. Él se encarnó y pudimos verlo. De hecho, cuando Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre, Jesús le dice, ¿qué es esa pregunta, Felipe? El que me ve a mí ha visto al Padre. Así que si queremos entender cómo es el Señor, cómo es su amor, cómo interactúa, cómo siente Dios, podemos leer en Jesús cómo es nuestro amado Padre Celestial. Él es el ejemplo perfecto de esto. Nos comunica su carácter, su voluntad, cómo accionaría y cómo reaccionaría Dios en un momento en particular. Amén. Otra manera en la cual la palabra de Dios se utiliza en las Escrituras es en forma de un discurso. Es decir, cuando Dios decreta algo. Y usted se va a preguntar, bueno, ¿qué es un decreto? Un decreto de parte de Dios son órdenes que hacen que las cosas sucedan. Entonces vemos, por ejemplo, en Génesis 1:3 dice la palabra, entonces dijo Dios que haya luz, y hubo luz. Increíble, nuestro Dios ejecutando un decreto, un discurso y creando, en este caso la creación, haciendo todo lo que hay, lo visible y lo invisible. Aún nos dice el salmista más adelante, por la palabra del Señor fueron creados los cielos, su ejército fue creado por el aliento de su boca. Y nosotros pensamos, ok, Dios hizo las cosas, y hay personas que dicen que Dios está en una pausa como si fuese la bella durmiente y no se involucra con la creación. Pero vea lo que nos dice más adelante el Nuevo Testamento, el autor de los Hebreos, en el capítulo 1:3 dice, Él es quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Quiere decir que Dios no solamente ha creado, sino que Él continúa creando y Él sostiene las cosas con su palabra. Así que si usted tiene miedo de que se va a morir o algo así, usted se muere cuando Dios dice, hermano. Si usted está vivo aquí es porque usted tiene un propósito en Dios. No le abra su mente a esas cosas. La puerta no se va a cerrar mientras usted esté ahí. Créale al Señor, Él lo va a bendecir. Amén. Porque Él sostiene todas las cosas y ahí está su pueblo, por la palabra de su poder. ¿Quién dice amén? Qué maravilla saber que todo lo que está alrededor nuestro, directa o indirectamente, Dios tiene relación con eso. Sus hijos, su matrimonio, su trabajo, su carrera, lo que Dios le ha prometido, Él es el que sostiene todas las cosas. Y si Dios dice continúa, continúa. Y si Dios dice para porque para. Y eso nos ayuda a nosotros a orar de una manera asertiva, diciéndole al Señor, Padre, hágase tu perfecta voluntad en mi vida. Revélame, Señor, qué es lo que tú quieres de mi vida, de mi casa, de mis hijos, de la iglesia, de las personas que están a nuestro lado. ¿Qué es lo que tú quieres? Porque tú eres el que sostiene todas las cosas con la palabra de tu poder. Amén. Otra manera en la cual Dios se comunica es hablando directamente a las personas. Entonces vemos, por ejemplo, en Génesis igual 2:16, lo siguiente, dice, y el Señor le dio esta orden al hombre. Puedes comer de todo árbol del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer, porque el día que lo hagas ciertamente morirás. Vemos aquí una instrucción de Dios acercándose a hablarle directamente al hombre. Es decir, Dios puede hablarle a una persona directamente. Vemos en el Nuevo Testamento esto también, en Mateo 3:17, dice, y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Impresionante. Entonces Dios puede revelarse a las personas directamente. Dios puede hablarle a alguien. Estas son formas en las cuales tal vez son poco comunes. Uno podría decir, Dios puede acercarse a alguien y puede revelarle un aspecto particular de su vida. Puede decirle algo que tiene que hacer. Pero también Dios puede hablar a través de personas. Entonces vemos en Deuteronomio 18:18 lo siguiente, les levantaré un profeta como tú, hablándole Dios a Moisés, de entre tus hermanos, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Aquí el Señor estaba apuntando, cuando estaba diciéndole esto a Moisés, de Jesús. Él estaba diciendo, en el tiempo señalado yo voy a levantar un profeta como tú.
¿Cuáles fueron las características de Moisés? Una persona que vino a establecer el antiguo pacto, ¿cierto? A poner toda una estructura y fundamento a la nación de Israel. Y más adelante, siglos después, en la persona de Jesús, Dios iba a introducir el nuevo pacto ahora, que iba claramente a dejar invalidado, a superar el antiguo, pero es a ese profeta al cual el Señor está hablando, a través del cual Él se iba a comunicar. Pero también Dios habla a través de personas. Vemos Jeremías 1:9, dice: entonces el Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo: he puesto mis palabras en tu boca. Y tenemos ejemplos adicionales de muchos profetas en las Escrituras también. Es decir, Dios puede hablar directamente a una persona y Dios puede hablar a través de una persona también. Tenemos después otra forma de la palabra de Dios, que es la forma escrita, y es la Biblia, ¿cierto? Entonces nos dice Éxodo 31:18 lo siguiente: cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Y más adelante nos dice: Moisés escribió esta ley y la entregó a los sacerdotes, descendientes de Leví, que llevaban el arca del pacto del Señor. Y a todos los ancianos de Israel luego les ordenó: cada 7 años leerán esta ley delante de todo Israel, para que aprendan, escuche esto, a temer al Señor su Dios, y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. Entonces vemos que Dios habla a las personas directamente, puede hablar a través de las personas, y también Dios le plujo, Él vio importante dejar una revelación escrita. Y hay razones por las cuales nosotros debemos darle gracias a Dios de que lo haya hecho así. Beneficios de que nosotros tengamos la palabra de Dios escrita. Bueno, por un lado, la preservación de la verdad. ¿Qué hubiese ocurrido si Moisés hubiera recibido toda esta revelación y esa generación se hubiese asombrado y hayan tenido todos esos beneficios, pero ellos claramente iban a pasar, iban a dejar de existir? Mucho de lo que Dios había revelado y mostrado a ellos se hubiese diluido. Entonces Dios, estableciendo la verdad como el fundamento, decide que para el ser humano lo más apropiado es que nosotros tengamos la revelación escrita de Él. Amén. Muchas veces el pueblo, cuando comienza a conocer de Dios y nos exponemos a Él y nos damos cuenta que Dios habla de diferentes maneras, pues nosotros queremos como tener un bypass, como tener línea preferencial con el Señor, y que Dios nos hable de manera audible, ¿verdad? Y que venga y nos diga las cosas. Pero Dios sabe que es mejor el haber dejado una revelación escrita para nosotros. Nosotros somos seres emocionales, nuestras mentes, cada uno de nosotros somos distintos, tenemos diferentes puntos de vista y perspectivas, pero Dios es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Su santidad permanece por los siglos. Y vemos que a pesar de que Dios dejó la revelación escrita, el ser humano ha intentado echarse un pulso con Dios por siglos, viendo cómo negocia la santidad, cómo mueve los límites de lo que es aceptable y agradable a Dios, cómo trastocamos el tema de la santidad. El ser humano tiene eso a lo interno, ¿cierto? Es parte de su naturaleza caída. Aún Adán, Dios le dice: puedes comer de todo esto, pero vea, el punto negro en la sábana blanca, lo ve Adán, ahí no se meta. Y Adán va y se mete ahí, ¿verdad? Con su esposa. El ser humano tiene esto, pero bendito Dios que nos ha dejado una revelación escrita. Amén. Y a partir de ella, entonces nosotros podemos conocer cómo Dios piensa y someter nuestro entendimiento a la verdad de Dios. Dígale al que está al lado: es importante someterse a la verdad escrita. Amén. No solamente leerla. Jesucristo nos dijo en un momento: escudriñen las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Entonces, en el exponernos nosotros a la palabra, Dios va a irse revelando a nuestro ser. Como creyentes, como hijos de Dios, la Biblia nos dice que las ovejas escuchan su voz. Y uno se puede preguntar: ¿pero cómo ocurre eso? ¿Cómo es que uno escucha la voz de Dios? No es muy distinto de un niño pequeño cuando crece y va poco a poco desarrollando su lenguaje. Cuando nosotros nacimos, todos nosotros, ninguno hablaba ni español, ni chino, ni suajili, nada, ¿cierto? Nacimos sin estructuras de datos
Y simplemente cuando interactuábamos con nuestros padres, de ellos recibíamos amor. Y uno como padre viene y les hace muecas y todo, y uno jura que ellos lo están entendiendo, ¿verdad? Pero no lo entienden nada. Pero ellos sí pueden percibir amor. Ellos tienen su sensibilidad. Y poco a poco en ese intercambio de palabras y de mimos y de juegos, ellos van adquiriendo un lenguaje, ¿cierto? El idioma comienza a integrarse en sus vidas. Exactamente lo mismo ocurre con nuestro ser espiritual. El apóstol Pedro nos presenta un cuadro y dice que nosotros nacemos como bebés espirituales, que necesitamos leche. Pero conforme ese bebé espiritual se desarrolla, va a necesitar un alimento sólido, ¿cierto? Y el mismo sigue siendo la palabra. En la medida que nosotros vamos comiendo de él, entonces vamos a ir adquiriendo el lenguaje del Señor. Usted se va a ir dando cuenta cómo es Dios, cómo responde Dios a ciertas actitudes, cuál fue la reacción de Dios ante el pueblo en ciertos momentos, qué ocurre alrededor del pueblo cuando hacía lo correcto o lo contrario. Es decir, la palabra comienza a darnos a nosotros las estructuras de datos para entender cómo el Espíritu de Dios se comunica. ¿Quién le da la gloria a Dios? Entonces, si usted quiere escuchar la palabra del Señor, es importante que usted se exponga a la Biblia, ¿sí? Porque ella te va a ir dando las claves de cómo es Dios, de cómo Él habla, de qué manera es el Señor, pues se comunica con su pueblo. Amén. ¿Cuáles son otras maneras en las cuales Dios habla? Bueno, Dios habla a través de la creación. Entonces vemos que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 1:20, dice, porque lo invisible de Dios, lo invisible de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Es decir, al nosotros observar la maravilla de la creación, lo que hay allá afuera, cualquier ser viviente que usted observe por un momento y lo detalle, usted se va a dar cuenta que hay una sabiduría superior detrás de eso, que hay una belleza, que hay una inteligencia, que las estaciones ocultan una sabiduría, que nuestro cuerpo verdaderamente es un lienzo que habla de un artista. Así es el Señor. Es un referente de la creación de nuestro Dios. Y no podemos negar que existe uno, nos dice Pablo, viendo solamente la creación. Pero esa como tal, la revelación general, la revelación de lo creado, no es suficiente para nosotros conocer otros aspectos del carácter suyo, de sus atributos, de su paz, de su santidad, como es Dios. Por esa razón es importante que nos expongamos a la palabra. Amén. La creación entonces, otra forma en la cual Dios habla a través de sueños y visiones. Entonces vemos en Hechos 2:17, dice lo siguiente, aquí están haciendo referencia a una profecía que estaba en el libro de Joel. Dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Ahora, si usted tiene sueños y está joven, no quiere decir que usted es un anciano, ¿verdad? No le está haciendo bullying aquí la Biblia. Se refiere a cierta madurez que el Señor nos muestra aquí. Pero vamos al punto. El profeta Joel estaba mencionando que habría un tiempo en el cual Dios derramaría de su espíritu más allá de la nación de Israel. Eso es, sobre todos los demás pueblos. Y ahí estamos nosotros, los gentiles, aquellos que íbamos a recibir la salvación a través de Jesús. Y producto de eso, nos dice que el pueblo del Señor, sobre el cual fuese derramado su espíritu, dice, tendría visiones y soñarían sueños. Ahora bien, no todos los sueños son de Dios. Y es muy importante, ¿cierto? A veces tenemos estos sueños y fue la sandía que usted se comió antes de acostarse, ¿cierto? No necesariamente es de Dios, pero sí es importante que usted ore por sus sueños y le diga al Señor, Dios, no me dejes soñar cosas sin sentido, ¿cierto? O sueños almáticos, sino que sean sueños de su Santo Espíritu. Y cuando Dios se revela a través de sueños y visiones, es abstracto, ¿cierto? Son pocos los sueños, al menos en mi experiencia de otras personas que he escuchado que Dios les hable a través de sueños, son pocos los sueños que son como literales, que Dios te mostró algo y se cumplió tal cual. Puede acontecer también, yo he visto eso, puede acontecer que Dios te muestra algo y pasa de forma literal, pero la mayoría de sueños son abstractos, es un lenguaje simbólico, y lo mismo las visiones.
Entonces nosotros como seres humanos, cuando nos exponemos a este tipo de comunicación, lo normal, humanamente hablando, que hagamos muchas veces es que lo descartamos, ¿cierto? Decimos, nuestra mente humana dice, esto no se entiende, lo descarto. Pero antes de hacer eso, es importante que nosotros oremos y le pidamos al Señor sabiduría, entendimiento para poder interpretar lo que Él nos está hablando. Veo un ejemplo de esto con el profeta Jeremías. Nos dice la Escritura que Dios viene y le muestra a Jeremías una olla ardiendo apuntando al norte. Y le pregunta a Dios a Jeremías, Jeremías, ¿qué ves? Y Jeremías le dice, veo una olla, ¿verdad? La. ¿Y qué significa, Jeremías? Y él le responde, no lo sé, Señor, no lo sé. Y entonces Dios le dice, del norte se soltará una tempestad y vendrá sobre Israel un juicio, ¿verdad? Y todo lo demás que le explica Dios allí. Podemos ver claramente ahí tres estadios, tres momentos. Vemos una revelación en el símbolo de la olla hirviendo apuntando al norte. Vemos una interpretación que Dios le da. Esto es lo que va a ocurrir. Y luego viene una aplicación. Dios le dice a Jeremías, vaya, hable con los sacerdotes de Israel y dígales esto y esto y esto, ¿cierto? Lo mismo ocurre en realidad con cada ocasión en la cual nosotros nos exponemos a la Biblia. Hay una verdad, una interpretación y una aplicación. Y en el caso de los sueños y las visiones es exactamente igual. Usted viene y tiene este sueño, el cual usted no entiende, porque muchas veces está hecho así. Lo primero que tenemos que hacer es claramente orar, pedirle a Dios que nos dé sabiduría, pero también documentar. Documente sus sueños, documente lo que Dios le muestra, porque muchas veces en hacer eso, usted se va a dar cuenta que mientras comienza a escribir y a documentar lo que Dios le muestra, comienza a recordar aún más cosas de las que usted había soñado o Dios le había mostrado. Pero también usted se está colocando en una posición como un escriba diligente para recibir lo que Dios le muestra. ¿Qué valor tiene para el Señor que Dios le muestre a usted o le hable algo y usted no le pone atención? ¿Cierto? En la medida que usted comienza a atender a la voz de Dios y maneja con cuidado lo que Él le muestra, entonces usted también se está colocando en una posición para recibir más de parte de Él. ¿Quién dice amén? ¿Cierto? ¿A quiénes les habla Dios aquí por sueños? Mucha gente Dios le habla por sueños. Y lo mismo son las visiones. Entonces, cuando Dios le hable a usted de esta manera, apúntelo y documéntelo, ¿cierto? No todos los sueños son de Dios. Puede hacer que usted no lo entienda en el momento, simplemente déjelo ahí documentado y ore. Y usted se va a dar cuenta cómo muchas veces con el paso del tiempo Dios comienza a conectar los puntos, las cosas, y usted puede relacionar de qué es lo que Dios le está hablando. ¿Por qué nos habla Dios por sueños? Bueno, porque a veces no nos callamos, hermano. Entonces es el momento en el cual usted está ya calmado en la noche, no está, ¿verdad? Chaca, 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 chaca. ¿Y qué dice Job hablando de esto? De una o de dos maneras habla Dios. Cuando el hombre está en su lecho, por sueños revela el Altísimo lo que ha de venir. Entonces, cuando nosotros estamos ahí durmiendo, el Espíritu de Dios viene y nos muestra cosas. Amén. Otra forma en la cual Dios habla, por medio de ángeles. Entonces vemos en Lucas 1:30, dice, el ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Está en Lucas 1:30. Otra forma en la cual Dios se revela al ser humano es a través de la conciencia. Sí, la conciencia es un dispositivo que Dios ha puesto en nosotros. Nos dice Romanos 2:15, cuando los gentiles que no tienen la ley, qué impresionante esto, que no tienen la ley, hacen por naturaleza lo que la ley exige, muestra que llevan la ley escrita en el corazón, pues su conciencia da testimonio. Dios crea al ser humano y le pone este dispositivo a lo interno que se llama conciencia, que es casi como un lenguaje universal. Y aún nos dice la palabra que en los postreros días, cuando el Señor venga y juzgue a aquellas personas que no escucharon el Evangelio, Dios los va a juzgar por la conciencia. Es decir, Dios sabe cuál es el mínimo común que esas personas entendieron de Él y Él los va a juzgar. Solamente Dios puede hacer una operación así, a partir de esa ley escrita en su corazón, la ley de la conciencia, Habiendo dicho lo anterior, podemos entonces, quiero reafirmar y hacer énfasis en esto, la Biblia es el elemento principal para escuchar y conocer a Dios.
Cualquiera otra de las formas que existen, ¿cierto?, no deberían ser la primaria. Es decir, nosotros, está bien que esperemos que Dios nos hable de una forma directa, o que Dios le hable a usted a través de otra persona, o por un sueño u otra, o una visión, o cualquiera de estas otras alternativas. Pero lo principal, o las señales, que hay personas que le pasan pidiendo a Dios señales. Yo recuerdo cuando yo estaba soltero y yo estaba buscando la doncella, ¿verdad?, diría la gente, y yo le pedía al Señor señales absurdas, que saliera una vaca azul y cosas así, ¿verdad?, si era la indicada, cosas de esa categoría. Y a veces Dios cumplió señales y después me dejó en vilo, ¿verdad?, esperando, por incrédulo. Uno le pide al Señor muchas veces este tipo de alternativas, pero la manera en la cual Dios nos instruye a nosotros, la base primaria, como Él se revela y como Él quiere que nosotros le conozcamos, es a través de la palabra de Dios. Y debemos descartar ideas equivocadas. Es que yo no puedo leer, es que a mí me da sueño, es que a mí me da pereza. Cuando Jesús nos manda a todos a escudriñar las Escrituras, Él no nos va a pedir algo imposible. Él nos pide que vayamos ahí, porque ahí está la revelación de Él. Las Escrituras son un espejo del Señor. Cada una de ellas, de una de otra manera, apuntan a Él. Por esa razón debemos acercarnos. Vea lo que nos dice el salmista: dichoso el hombre que no sigue el consejo de malvados, sino que en la ley del Señor se deleita. Se deleita. Hay un punto en el cual nosotros nos sentamos con la palabra y nos provoca un deleite. Piense por un momento, ¿qué le provoca a usted un deleite? Algunos van a decir, pastor, a mí es el churrasco, otros van a decir el Sunday de la Pops, otros van a decir, no sé, ¿verdad?, pues, hacer una sesión de ejercicio, eso es mi deleite, y está bien. Pero hay un punto en el cual la Biblia para nosotros se vuelve un deleite, ¿sí? En otro tiempo para mí no lo era. Yo me sentaba y decía, ay, no, qué cansado de la Biblia, qué sueño. Pero con el paso de los años y la exposición constante, es como que entra un estado de madurez en el cual uno sabe que lo necesitas y lo quieres también. Y te expones a eso de una forma constante. Y esa es su cita con Dios. Usted va ahí frecuentemente, ojalá todos los días, y el Señor comienza a revelarse. Y se da como una sincronía espiritual. Es como que el cielo se sincroniza con la tierra. Usted se expone a la palabra, Dios te habla, se revela a ti y usted comienza a ver cómo todo a su alrededor comienza a ser impactado. La palabra de Dios te nutre, te levanta, te fortalece, renueva tu mente y todo lo que está a su alrededor, Dios le cambia la cosmovisión. ¡Qué maravilla!, ¿cierto? Entonces Dios puede hablarte de otras maneras si Él lo considera necesario, pero en su tiempo a solas con Dios, en su comunión diaria, usted va a poder acercarse a Él y conocerlo. Amén. Y ahí está la cura de la religiosidad, porque muchas veces las personas buscan encontrar a Dios en una iglesia. Y claro, la iglesia es el cuerpo de Cristo y venimos e interactuamos y está bien. Es una reunión logística, es una reunión de camerino, donde definimos qué estrategias vamos a desarrollar para ir allá afuera, donde Dios trata con nosotros, pero Dios quiere tener relación con sus hijos de manera directa. Sí, que usted pueda llegar a su cuarto y como dijo el maestro, ¿cierto? Entrando en tu recámara, cerrando la puerta, ora a tu Padre que está en los cielos, y tu Padre que está en los cielos te honrará en público. Vea qué maravilla el privilegio que Dios nos ha dado a través de la sangre de Jesús. Poder ir a la recámara, postrarnos delante del Señor y oír su voz. ¿Quién le da la gloria al Señor por eso? Vea lo que dice Él de su palabra. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Toda la Escritura. Nosotros buscamos ser preparados, buscamos crecer como discípulos, buscamos conocer al Señor, y Él nos está diciendo aquí que este texto, la Biblia, son más que palabras. Ahí está la voz de Dios resonando, hay una frecuencia, hay un poder ahí, al cual si nosotros nos exponemos, nos limpia, nos prepara, nos capacita. Aún el salmista dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, Dios. Qué precioso esto.
Nosotros buscamos santificarnos, buscamos conocer al Señor y nos esforzamos. Humanamente hablando lo intentamos, pero eso no es suficiente. No es hasta que nos exponemos a la Biblia y la guardamos en nuestro corazón que entonces ella con el Espíritu de Dios comienza a limpiarnos de adentro hacia afuera. Y claro, hay una colaboración de nuestra parte, pero la que está trabajando es la palabra en nosotros. Ella misma nos va limpiando. Usted quiere pecar y, como decimos a veces de manera jocosa, ya ni pecar en paz puede uno, ¿cierto? Porque la palabra viene inmediatamente a tu corazón y el Señor te recuerda por dónde tienes que ir. La escritura es como ese fundamento que Dios coloca y a la vez te muestra los límites y te dice: de ahí usted no puede pasar, por allá no debe ocurrir, pase por aquí adelante. La palabra de Dios trabaja hacia lo interno nuestro. Está muy bien que nosotros queramos que Dios nos hable de una o de otra manera, pero si tú quieres conocer a Dios realmente, lo que nosotros debemos hacer verdaderamente es guardar la palabra. Vea lo que le dice el Señor a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, medita en él de día y de noche. Meditar en la palabra del Señor es algo que ocurre después de que usted la ha leído. Nosotros podemos leer la Biblia, podemos estudiarla, pero también hay un espacio en el cual usted la medita. Probablemente usted va para el trabajo o está en su, no sé, está almorzando, en esos momentos en los cuales usted tiene solitud. Y la palabra del Señor es como que comienza a soplar sobre ti. Dios comienza a recordarte lo que Él ha dicho y ahí entra la meditación. ¿Y sabe qué dice la Biblia del hombre que medita en la palabra? Dice que será como un árbol plantado junto a la ribera de un río, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Vea qué increíble. Quiere decir que si nosotros leemos la Biblia, no solo Dios se revela, sino que en esos momentos en los cuales Él se acerca a nosotros y comienza a recordarnos la Biblia y nosotros meditamos, Dios nos está nutriendo espiritualmente. Es donde tu alma comienza a sincronizarse con el Espíritu de Dios y usted entiende que Dios le está hablando. Y qué maravilloso es eso. Porque cuando usted comienza a entender esa voz de Dios, y nos dice Jesús más adelante que sus ovejas escuchan su voz, dicen los que saben que una oveja tiene la capacidad de estar en medio de un rebaño y con varios pastores y ella reconoce la voz del pastor, aunque hayan varios, la reconoce. Y así mismo es la voz de Dios. Usted puede estar en medio de problemas, en medio de un montón de cosas, y viene esa voz del Espíritu Santo y le dice: tenga paz, todo va a estar bien. Y de un momento a otro usted se da cuenta y ¡pum! Dios quitó todo y se allanó el camino. Ese es nuestro Dios. Así trabaja Él. Y por eso tenemos que aprender a oírlo, a escucharlo, y Él entrena nuestro oído a través de la palabra. ¿Quién dice amén? Ahora preguntémonos, ¿cuál es la importancia de escuchar la voz de Dios? Bueno, por un lado nos va a dar a nosotros una espiritualidad más dinámica. Si las ovejas escuchan su voz, pues es muy importante, porque las ovejas necesitan que las limpien, alimento, necesitan estar donde tienen que estar, desplazarse con el pastor y N cantidad de actividades. Entonces debemos estar atentos a la voz de Dios, ¿cierto? De pronto usted está aquí preguntándose, bueno, ¿en qué quiere Dios que le sirva? Y de un momento a otro el Espíritu Santo va a venir y le va a hablar y lo va a guiar a lo que Dios quiere que haga. Usted está luchando con cierto pecado y usted dice: ¿cómo venzo este pecado? Y el Espíritu de Dios viene y le da una estrategia. Usted quiere emprender algo y tiene 300 ideas y Dios viene y te muestra por dónde tienes que invertir, de qué manera tienes que hacer las cosas. Ve a Pedro cuando está en la barca y dice que pasan pescando toda la noche y no pescan absolutamente nada. Y aparece el maestro y le dice: Pedro, tire la red nuevamente. Y Pedro, siendo pescador, viendo al carpintero, yo me lo imagino pensando para adentro, ¿qué sabe un carpintero de pesca? ¿Cierto? Pero él obedece y le dice: está bien. Pero el Señor le dice: tírela al otro lado. Y cuando la tira, dice que esa red venía pero a reventar. ¿Será que Dios conoce lo que hay alrededor nuestro? Por supuesto, esos peces siempre estuvieron allí. Lo que Él ocupaba era dirección nada más. Con nosotros es exactamente igual. Usted se pregunta: Dios, ¿dónde invierto? ¿Qué hago? ¿De qué formas? Bueno, hay inversiones proféticas.
Dios puede guiarlo a usted a hacer algo. Hay negocios que Dios quiere que usted realice. Dios nos puso en esta tierra para que hagamos muchas cosas, para que prediquemos, para que llevemos el mensaje del Evangelio, amén. Pero Dios también nos puso en esta tierra para trabajar. Para eso creó Dios al hombre. Y todo lo que nosotros hagamos no está desconectado del reino de Él. ¿Por qué cree usted que Dios nos pide a nosotros diezmar y ofrendar? Porque Él quiere que el fruto de su esfuerzo esté conectado con Él, para que haya bendición también en lo que tú realizas. Y que donde usted está sea luz y sea sal, y usted puede hablarle a otras personas. Porque la minoría del tiempo nosotros estamos en una iglesia, la mayoría estamos allá afuera. Entonces Dios quiere que su iglesia, su pueblo, sea luz y sal en todo lugar en el cual se encuentre. Escuchar a Dios entonces no tiene que ver solamente para cosas religiosas de la iglesia, del ministerio, tiene que ver con todo lo que usted es. ¿Quién dice amén? Todo lo que haces, lo que realizas, el testimonio que das, lo que comunicas, una espiritualidad dinámica. ¿Cuál es o qué es lo contrario de esa espiritualidad dinámica? Estamos hablando de la importancia de escuchar la voz de Dios. Es una espiritualidad insípida, y es cuando las personas van a la iglesia y ya les es como el mismo arroz de siempre, ¿cierto? Ay, no, qué cansado, ya no quiero ir a la iglesia, y les entra hasta desánimo. El problema no es la iglesia. Puede que la iglesia de alguna manera en algún momento, no sé, algo esté pasando, porque no hay iglesias perfectas. Pero si usted va a la iglesia y usted no tiene comunión con Dios, la mayoría de las veces es porque hay una desconexión entre usted y el Espíritu Santo. Porque aunque la iglesia esté imperfecta, la iglesia va a ser así siempre. Dios te coloca para una labor en esta tierra. Amén. Entonces, si usted siente que hay como una espiritualidad insípida, tal vez es momento de que usted reconecte con Dios y le digas: Dios, ¿qué es lo que tú quieres de mí en este tiempo? O en este lugar, o en este trabajo, Dios, ¿qué es lo que usted quiere de mí? Otro aspecto de la importancia de escuchar la voz de Dios es tener una relación genuina con Él. Nos dice Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Este es uno de mis versículos favoritos. Dice que el que lo ama y ama su palabra, ¿cierto? Dice, la guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Cuánto le gustaría a usted, cuánto desearía usted el que Jesucristo viva en su casa? Yo no sé, pero a mí eso me encanta, esa idea. Bueno, esto es lo que Dios nos ofrece. Y dice que para que esto pase, simplemente hay aquí unos requerimientos. Dice, amarlo a Él, guardar su palabra. Amarlo a Él y guardar su palabra. Y cuando eso ocurre, dice que Él y el Padre hacen morada aquí adentro, y Dios se revela a nosotros. Vea qué maravilla eso. Esto es una verdadera relación genuina con Dios. Ahí es donde usted lo va a conocer como Salvador, como Redentor, como Padre, como el ayudador, como el consolador. En tus situaciones de vida tan normales que tienes constantemente, ahí vas a conocer a Dios. Esa es la voluntad de Él, ser un Dios cercano, no un Dios de lejos. ¿Qué es lo contrario de esto? ¿Qué pasa cuando las personas no se exponen a Dios y entienden que Él puede hablarles? Caen en una religiosidad. Entonces van a la iglesia por ir, pero les resulta, como lo decíamos antes, insípido. Lo estoy haciendo porque tengo que. Y pueda que la persona crea que Dios exista, pero no se abre a esa realidad de permitir que Dios trate con ellos a un nivel personal. Esto es como que usted vaya al médico y lo atienden esos médicos que a veces es como, ya usted llegó y está sacando la aspirina de una vez, ¿verdad? Tome, aquí está la cura, la panacea de sus cosas. Sí, una atención como superficial. A cuando usted va donde un médico que es realmente profesional y lo observa a usted y se toma el tiempo, hace preguntas asertivas y usted casi que puede asentir con lo que la persona le está diciendo, ¿cierto? Esa persona cumplió con su trabajo, con su propósito de una manera exacta. Bueno, ese mismo nivel de interacción quiere Dios con nosotros, porque Él es nuestro Padre y dice la Biblia que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Amén.
Y si Él sabe esas cosas, entonces también Él tiene la respuesta para ellas. Nosotros podemos entonces gestionar nuestras emociones, nuestros pensamientos en la presencia de Dios y con su palabra. Y cada vez esa relación va creciendo entonces, en comunión con el Señor. Usted se hable, vea, y a Dios le importan las cosas más pequeñas de nuestra vida. Esa idea de un Dios tan lejano no es real. Dios le importan los pequeños detalles de nosotros. Él se mete en esas cosas. Él es así, Él es un Dios de amor. ¿Quién dice amén? Otro aspecto importante es que al escuchar la voz de Dios, venimos a convertirnos en discípulos. El Señor nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, escuche esto, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Quién quiere ser un discípulo del Señor? Nótese el preámbulo, aquí dice permanecer en la palabra, permanecer en las Escrituras. En la medida que hacemos eso, va a ocurrir algo, dice, van a conocer la verdad, que es Jesús, ¿cierto? Y esa verdad nos hará libres. Libres de todo lo que hemos escuchado allá afuera, libres de nosotros mismos, libres de nuestra historia. A veces también necesitamos que Dios intervenga. Dice, serán verdaderamente libres. Bendito sea el nombre del Señor, al conocer su palabra. ¿Qué es lo contrario de esto? Si una persona no permanece en la palabra del Señor, un estancamiento. Se estanca, no va a poder pasar a ser un discípulo del Señor. ¿Y qué es un discípulo? Ser un discípulo es diferente de ser un creyente. Un creyente cree en Dios y ya, se queda ahí. Pero un discípulo sabe que tiene una asignación. ¿Cuál es? Ir y predicar el Evangelio. Llevar estas buenas nuevas a las personas que están allá afuera. Y eso no necesariamente ocurre desde aquí. Doña Marlene nos acaba de dar un ejemplo. En cualquier lugar donde usted está, usted puede compartir y hablar con la gente de lo que el Señor quiere. Cuarto aspecto de la importancia de escuchar la voz de Dios. Crecimiento en la fe. Nos dice el apóstol Pablo, así que la fe proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. Impresionante. Otra razón por la cual nosotros debemos exponernos a ella nos va a hacer crecer en fe. La preciosa semilla, la fe que nos habla Dios de ella misma, que es más valiosa que el oro. ¿Cuánto oro tiene usted en su casa? ¿Cuánto oro tiene usted en su relación espiritual? Bueno, eso es directamente proporcional a la fe que usted tiene. Esa fe preciosa viene por oír la palabra de Dios. Ahora bien, hemos puesto un fundamento. Hemos dicho, hay que exponerse a la palabra. Hay diferentes formas de la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a escucharla? El primer paso es leyéndola, estudiándola, exponiéndonos a Dios. Pero quiero llamar nuestra atención a un acontecimiento muy interesante que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12. Aquí está Jesús con una multitud y pasa lo siguiente. Jesús ora y dice, Padre, glorifica tu nombre. Y nótense lo que ocurre. Dice, entonces se oyó una voz del cielo que dijo, ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La multitud que estaba allí y que oyó la voz decía que había sido un trueno. Algunos otros decían, un ángel le ha hablado. Vean qué increíble, está Jesús y Jesús dice, Padre, glorifica tu nombre, se escucha esta voz del cielo y unas personas escuchan como un trueno, otras personas dicen que había sido un ángel, pero otros escucharon claramente la voz de Dios. Eso quiere decir que en el pueblo del Señor hay personas que escuchan según su crecimiento espiritual de diferente manera. ¿Cómo entonces nosotros vamos a crecer? Lo primero es a través de las Escrituras, exponiéndonos a ellas. Ellas nos van a dar, decíamos, el lenguaje de Dios, el idioma de Él. Van a entrenar nuestro espíritu para irlo escuchando. Seguido de esto, teniendo comunión con el Espíritu Santo, que nos dice Jesús, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas
y les recordará todo lo que les ha dicho. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad. Si el Espíritu de Dios nos va a guiar a la verdad, Él necesita servirse de algo. Es decir, para que el Espíritu Santo venga y le recuerde a usted alguna cosa, usted tiene que haberse expuesto a ella. He allí parte de la importancia de que usted y yo tengamos la Biblia en abundancia morando en nuestro corazón. Por esa razón es importante que usted y yo memoricemos la Biblia. Porque cuando usted la memoriza, de un momento a otro el Espíritu de Dios la puede traer a su mente. Pero si no leemos la Biblia, si no nos exponemos a ella, ¿qué nos va a recordar el Espíritu de Dios? Dice, Él le recordará todo lo que les he dicho. ¿Okay? Entonces, exponernos a la palabra, tener un tiempo diario con el Señor, ¿cierto? Donde podamos leerla, tener comunión con el Espíritu Santo. Siguiente, orar a Él. ¿Qué nos dice, por ejemplo, Jeremías de esto? Dice, clama a mí, aquí está hablando del Señor a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Dios responde. Dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¡Wow! Impresionante. ¿Cómo lo hacemos? Dice, clamar al Señor. Es decir, en su tiempo de oración usted tiene que orar, y hay momentos también de clamar. Clamar y orar son dos cosas distintas, ¿cierto? Clamarle a Él. Otra manera en la cual aprendemos a escuchar la voz de Dios es a través del consejo de personas maduras en la fe. Y para eso hay que ser humildes. Nos dice, por ejemplo, Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, pero en la multitud de consejeros hay sabiduría. Nos habla también, el necio menosprecia la corrección de su padre, pero el que acepta la reprensión demuestra prudencia. ¿A quién le gusta que le jalen las orejas? A nadie, ¿verdad? Pero en el Señor debe ser lo contrario, porque Él como Padre, nos dice la Biblia, Él nos disciplina, porque nos ama. Entonces, es muy normal que cuando nosotros tenemos comunión con Dios, Él venga a mostrarnos cosas de nuestra vida que necesitan un afinamiento, cosillas que tienen que ir cambiando. Eso es como nosotros con nuestros hijos, los que somos padres aquí, uno los ve y les dice, no se jorobe, parece recto, coma con la boca cerrada, lávese los dientes. Todo lo que un padre hace, lo mismo hace Dios con nosotros. Dice la Escritura, como un padre mima a sus hijos, así mismo el Señor hacia su pueblo. Como un padre, Él se acerca y trata con diferentes aspectos de nuestra vida para enseñarnos. Él se revela así a nosotros y debemos aprender entonces a recibir su corrección. Dice, el que menosprecia la corrección de su padre. Tenemos que aprender a recibirle. Dios puede hablarnos a través del consejo de alguien, pero también Él nos puede hablar de forma directa. A través de las circunstancias. Dice Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Nos dice también Pablo en Romanos, sabemos que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios, de los que han sido llamados conforme a su propósito. Quiere decir que hay situaciones en nuestra vida, lindas y lo contrario, que Dios las puede estar utilizando para revelarse a nosotros. ¿Cómo? Situaciones lindas y no tan lindas. Tomemos un ejemplo. Dios, hablándole a la nación de Israel cuando estaba en un exilio, se comunica a través del profeta Oseas y le dice, poniendo la ilustración de una mujer, que Dios va a llevar al pueblo de Israel al desierto y que en ese desierto Dios le va a quitar todos los recursos que tenía, el aceite, el vino, todo. Y dice que allí en ese lugar tan inhóspito donde no hay recursos, Él iba a ser quien le diera todos los recursos a ella. Porque Dios lo que quería hacer en ese momento era reeducar el corazón de Israel. Dice, y quitar los amantes de su boca. ¿Y cuáles eran los amantes que Israel tenía? Asiria, los babilonios, con quienes había hecho transacciones y cosas que no eran adecuadas. Entonces Dios quería recordarle a Israel que Él es su proveedor, su protector, el dador de vida, el que le da todo. Y muchas veces Dios pasa a sus hijos por ese mismo lugar. ¿Cómo? A través de una soledad, a través de una depresión, a través de una situación económica. Y entonces allí en ese lugar desolado es donde nosotros nos volvemos a Dios
y Él se vuelve nuestro todo otra vez. Él habla, Él se revela, Él nos muestra que Él es nuestro Padre y el que sostiene su pueblo. Amén. Dios trata a través de circunstancias con nosotros, y cuando usted está atravesando una situación linda o no tan linda, tienes que acercarte a tu Padre y decirle: Dios, ¿qué es lo que usted me está enseñando? ¿Qué es lo que usted quiere que yo aprenda, Dios? Mírelo como un examen espiritual, ¿cierto? O sea, no podemos brincarnos los exámenes, tenemos que pasar las pruebas, acercarnos a Dios y decirle: Dios, ¿qué es lo que usted me está enseñando en este tiempo? Y sentarse con cuaderno y lápiz y con la palabra, y usted se va a dar cuenta cómo Dios viene con su Santo Espíritu y comienza a educarte como un padre al hijo, a mostrarte las diferentes áreas y facetas de tu vida en las cuales necesitas atención, necesitas trabajar para poder crecer. Bien, bendice el nombre del Señor. Amén. ¿Cuáles son algunos impedimentos para escuchar la voz de Dios? Bueno, claramente no entender la Biblia. Ese puede ser un impedimento. Nos habla el Señor en la parábola del sembrador. La parábola dice: los que no entienden la palabra son como los que la semilla se pierde. Otro impedimento en nuestra vida puede ser las preocupaciones, los afanes de la vida. Nos dice la Escritura que la búsqueda de placeres y riquezas ahogan la semilla de Dios. Entonces puede ser un impedimento a escuchar su voz. Una actitud incorrecta para buscarlo, como el orgullo, por ejemplo, el pensar que yo lo sé todo y que yo tengo la última palabra, cuando más bien debemos acercarnos a Él para recibir el consejo. Así que, viendo lo que acabamos de escuchar acá, podemos ir concluyendo en lo siguiente. Sabemos que Dios sigue hablando hoy. Dios se revela. Y el impacto de escuchar su voz en nosotros va a provocar que tengamos una espiritualidad genuina, una relación auténtica con el Señor. Vamos a buscarlo a través de las Escrituras, vamos a hacerlo con fe, y en la medida que lo hagamos, vamos a crecer en sabiduría, pero también vamos a entender mejor a Dios. Vamos a poder discernir su voz, vamos a poder contrastar lo que estamos oyendo para saber qué es de Dios y qué no es, qué es de nuestra alma y qué no es. Vamos a saber cuando Dios nos está confirmando algo, vamos a poder estar en paz también, y esa es la voluntad de Dios, ese es el llamado que Él nos hace, poder tener comunión con Él a través de su palabra.